Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión grabada que, por las razones que os he explicado en el foro y en el mensaje a todos vosotros, nos ha impedido que la tarde de hoy hayamos podido hacer en formato online la videoconferencia que teníamos prevista. Nos encontramos en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de aquí de Madrid y a mi lado se encuentra un miembro del gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores. Es un buen amigo y es una persona con una amplia experiencia, Vicente Montávez, y que también ha sido miembro del grupo de asesores en el Parlamento Europeo. En primer lugar, muchas gracias, Vicente, por estar con nosotros. Gracias a ti, Adolfo, por invitarme. Sí, él ha compartido varios eventos ya con nosotros, conoce perfectamente la Universidad Nebrija y, por tanto, yo creo que va a ser una charla muy interesante para todos vosotros. Como sabéis, el motivo de esta videoconferencia es tratar el módulo 2 del temario, que fundamentalmente habla del tema de los tratados. Y dentro de los tratados vamos a desarrollar un punto muy importante como es la situación del Brexit y lo que puede ocurrir en los próximos semanas o meses en función tanto de la situación que se ha generado en las últimas semanas, que va a llevar a la renuncia del actual primer ministro del gobierno británico, como el resultado de las elecciones europeas en el Reino Unido, con el resurgimiento del político que instó el Brexit, y también para analizar cuál es el punto de vista del Gobierno de España en una situación como esta y los escenarios que se pueden encontrar. Así que, sin más, dejo la palabra a Vicente con la primera de las dos preguntas que le vamos a realizar. Y es, primero, una valoración de cuál es la situación tras las elecciones al Parlamento Europeo realizadas en el Reino Unido, y en qué medida eso puede afectar o no, junto a la dimisión ya prevista de Theresa May, en la prórroga que había establecido hasta finales de octubre para llegar a un acuerdo en torno al Brexit. Buena pregunta. ¿Cuál es la situación? Con el Brexit todos querríamos saber cuál es la situación en la que nos encontramos. Vivimos un momento en el que los británicos votaron la salida de la Unión hace ya más de 2 años, con una fecha tope de salida, que era el pasado mes de marzo, y que a día de hoy no se ha cumplido. ¿Cuál es la situación? Ellos quieren salir, pero parece ser que no encuentran la puerta de salida, o esa es la sensación que se transmite. Con el resultado de las elecciones británicas, de las elecciones europeas, en la que participaron todavía los británicos al no haber salido todavía de la Unión, la situación es que el partido que lideró, como bien os ha dicho Adolfo, el Brexit, es la primera fuerza en el Parlamento británico con un 30% del voto, seguido de verdes y liberales. Los conservadores y los Tories se han dado una bofetada mayúscula, es decir, los dos partidos mayoritarios del Parlamento británico hoy día no representan verdaderamente lo que sería la realidad de la situación respecto al Brexit. Farage, que es el líder de UKIP y que lideró la salida del Reino Unido, ha dicho que si vuelve a haber un referéndum ganarían, y que si va a haber elecciones arrasarían. La situación, estamos en un stand-by otra vez más, en el que no se sabe bien cómo se van a desarrollar los procedimientos. Cada vez parece más difícil que no vaya a haber un Brexit duro, es decir, un Brexit sin acuerdo, a las bravas. Lo más adecuado sería que hubiese un Brexit negociado, como el que ya se ha negociado, y en el que se llevó al Parlamento británico para que se aprobase. Porque nos guste o no, la salida de los británicos no es buena para nadie. Obviamente es muy mala para ellos, pero también es mala para Europa. Vicente, si me permites, te quise hacer una pregunta propia de los que muchas veces a nivel general se habla de este tema, pero no se aclara en qué consiste. ¿Qué diferencia hay entre una salida negociada del Brexit y una salida, digamos, sin acuerdo? Cualquier profano podría pensar, bueno, han votado que se van de la Unión Europea, por tanto, simple y llanamente dicen adiós. ¿Por qué hay que negociar? ¿Cuál es la causa de la negociación? ¿Porque así lo exige el tratado? ¿Porque existen un montón de acuerdos que necesitan resolverse? ¿O por el mero interés del Reino Unido? Desde un punto de vista vuestro del Ministerio, si tuvieras que explicárselo, pues esto, a personas que no estamos todo el día en el Ministerio, ¿qué significa? Se necesitas negociar porque la Unión y el Reino Unido
aunque sea una isla y un continente, están entrelazados, tienen una relación bastante armonizada. Obviamente, si no llegasen a un acuerdo y fuese un Brexit por las bravas, de repente todo caería, o sea, se pararían. Los británicos podrían tener hasta problemas de suministros, de medicinas, de todo tipo de cosas. Habría problemas con el tráfico aéreo. O sea, que es más bien que, perdón, es más una cuestión de carácter práctico, no porque lo exija así el tratado. No, claro, no, es una cuestión de carácter práctico, de hacerse el mínimo daño posible a ambas partes. Para España, aparte de la unión que hay económica entre los dos países, tener en cuenta que más de 300 empresas españolas están allí, hay otros lazos culturales. Casi 19 millones de británicos nos visitan cada año como turismo. Tú ten en cuenta que si a esos 19 millones les tienes que pedir el pasaporte cada vez que pasen, solo lo que tendríamos que generar en aduanas para control de pasaportes dispararía en el gasto. Se calcula que 300.000 españoles viven allí. 300.000 personas podrían estar desatendidas. Entonces, si no llegas a un acuerdo, todas esas uniones que hay entre los dos países se pondrían en peligro y obviamente se verían perjudicados los dos países. Siempre mucho más Reino Unido, ¿no? Que es el Brexit es la historia del tiro en el pie colectivo más grande que se ha dado en el mundo. ¿Podrías explicarnos un poco, aunque todo el mundo creemos saberlo, exactamente cómo lo habéis vivido vosotros estos meses previos? Es decir, se produce un referéndum que supuestamente lo que iba a significar era un reforzamiento de la postura del Reino Unido para mantenerse dentro de la Unión Europea y sin embargo ese referéndum tiene una respuesta contraria. A partir de ese momento, lo que hemos conocido por la prensa o las informaciones siempre han sido una situación en la que el Reino Unido, que es quien decide irse, luego empieza a negociar, incluso tiene problemas de los más duros. O sea, desde el punto de vista vuestro, de la estrategia del Ministerio, si puedes contar a los alumnos, es decir, ¿cómo ha sido la estrategia o cómo habéis tenido que afrontar desde la posición que tiene España este proceso negociador? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cómo lo habéis vivido por dentro? Hombre, a ver, el Brexit para la Unión Europea y para el Ministerio, obviamente primero fue una alarma, ¿no? Nunca un Estado miembro había decidido salir de la Unión Europea. Esto podía suponer el comienzo de una caída en dominó de las fichas de otros países que pudieran exigir esto. Más que el comienzo de una enfermedad, ha sido una vacuna. Al Brexit no ha habido más exit. Al Brexit no ha habido otros procesos de otros países que quieran salir de la Unión. Ni hoy en día los países más eurófobos o los posicionamientos de los partidos políticos más euroescépticos, ninguno defiende la salida de la Unión Europea. Ninguno defiende ya la salida del euro. Todos son conscientes de que eso sería una barbaridad. Y entonces el Brexit ha sido más una vacuna que una enfermedad. La estrategia a largo plazo, pues ha sido, nos gusta definir, algunos nos recuerda las películas italianas en las que entra, sale, sale, entra, sale, salen, entran los personajes de la escena principal. La estrategia ha sido siempre un control de daños, una experiencia, una gestión a largo plazo de lo que podían ser las distintas áreas afectadas. Otro dato es que cada fin de semana 70.000 españoles viajan al Reino Unido. O sea, para nuestro día a día afecta mucho. Entonces, lo que se intentó negociar es que obviamente lo que podía afectar a España se viese minimizado en lo máximo posible, siempre respetando las decisiones del Parlamento británico, obviamente. En este proceso habrá habido situaciones que habrán sido políticamente más complicadas. Me refiero en aspectos de diplomacia, de cómo España la ha afrontado. Por ejemplo, voy a poner un caso que creo que puede ser paradigmático, que es el caso de Iberia, ¿no? Las líneas aéreas de España, que en realidad están controladas por un capital de origen británico. IAG, sí. IAG, sí. ¿Puedes indicarnos qué podría haberle sucedido o qué aún le podría suceder a una empresa de este tipo que todos consideramos como propia, pero que en el fondo tiene ya, por el efecto de la globalización, capital e intereses fuera de territorio español? Una situación que hubiera llevado, por ejemplo, a un Brexit duro, es decir, que el Reino Unido decide abandonar unilateralmente. Es cierto, como se decía,
que este tipo de empresas hubieran quedado situados al margen de la Unión Europea o, por el contrario, bueno, pues España mantenía o disponía de algún tipo de herramientas para evitarlo y, en todo caso, en algún momento se puso encima de la mesa esta posibilidad o este riesgo? A ver, en todo este proceso de negociación, con el caso de Iberia, lo que se ponía en duda era la licencia europea y, por tanto, que pudiese volar por territorio europeo. Desde un primer momento, lo que hizo el Gobierno de España es negociar eso y ver que el capital, España defiende que Iberia obviamente es una compañía española y como tal tiene ese derecho. En riesgo se ha puesto todo. Era un procedimiento, como hemos dicho antes, que no conocíamos en la Unión Europea y que abría puertas que no sabíamos hasta dónde podían llegar. Obviamente siempre ha habido pie a la negociación y pensamos que eso nunca va a llegar a pasar. Otra pregunta más, que yo creo que puede ser de interés. Theresa May presentará su dimisión en los próximos días. Theresa May era una convencida del Brexit, parecía, pero luego ha dado la impresión de que ha sido incapaz de alcanzar un acuerdo, no sé si tanto con los sectores más duros de los propios seguidores del Brexit, o incluso con los intereses o con el capital del Reino Unido, que poco a poco ha ido descubriendo las dificultades que podía llevar una situación de este tipo. ¿Cuál ha sido un poco tu opinión o la visión que das desde el Ministerio a esta decisión un tanto, no sé si inopinada, de Theresa May después de haber alcanzado una prórroga para llegar hasta octubre con el Brexit? Bueno, es que partemos de la base de que el Brexit es la historia de una gran mentira, ¿no? De una gran mentira en base a una información que era todo ficticia. Eran las 350 millones de libras semanales que los británicos iban a recuperar si habría Brexit, y que al día siguiente de producirse la votación, Farage o Boris Johnson reconocieron que eso no era cierto o que eso no era así, ¿no? Era esa gran campaña publicitaria en el que aparecían hospitales que salían y se iban a Bruselas y que nadie fue capaz de desmentir. Obviamente Theresa May se ha visto ante la realidad de los hechos. La economía británica en este tiempo, con Brexit blando o con negociación de Brexit, ya ha ido viendo cómo iba afectándole estas negociaciones. El PIB británico ha crecido un 1,4 frente al 1,8 que ha crecido la eurozona. Ahora el PIB es un 2,3% más pequeño. Es verdad que están en unas tasas de paro espectaculares y de pleno empleo, pero la economía se va contrayendo. Algunas empresas del sector automovilístico muy importantes para ellos, como Nissan o Land Rover, ya han decidido no ampliar los vehículos que hacen o no llevar determinadas promociones de vehículos que hacían en esas fábricas e incluso llevárselas a otros sitios porque no están de acuerdo, no están seguros con el Brexit. Alguna gente te dirá que es también por el castigo al diésel, pero gran porcentaje de culpa es eso. La producción de automóviles ha caído un 0,1%. Eso es unos números muy altos. La tasa de ahorro cayó del 8,5 al 3,6. O sea, las familias se han visto muy, muy ahogadas. Hay cálculos que estiman de distintas universidades británicas, una de la London School, si no me equivoco ahora, hacía un cálculo de 700 libras a 2.000 libras anuales para los bolsillos de cada ciudadano británico. Entonces, Theresa May, entiendo que al principio era una ferviente defensora del Brexit, pero la realidad de los números le han caído encima.